Mi nombre es Cristina Retana. Estudié Derecho y trabajo en el mundo de los proveedores de información jurídica y software para profesionales como abogados, letrados, notarios o asesores. En concreto, trabajo en la ley. Me dedico desde hace años a desarrollar herramientas de trabajo para que su día a día sea más sencillo y hagan las cosas en menor tiempo, pero con fiabilidad, apoyándose siempre en la tecnología. El mundo jurídico, para los que no lo conozcáis en detalle, aunque muchos os lo podéis imaginar, está lleno de papeles, de documentos muy largos, de frases muy complicadas, de tomar decisiones diferentes y complejas en nombre de un cliente y sobre todo de tener que leer mucho y estar al día en cualquiera de los cambios normativos que se producen. Imaginad que sois abogados y tenéis que saber en cada momento qué están diciendo todos los tribunales que existen, teniendo en cuenta que hablamos de que hay 300.000 sentencias accesibles cada año y más de 5 millones de nuevos asuntos que se inician en vía judicial. Y si miramos del lado de la normativa, hay que estar al tanto de lo que se dicta en la Unión Europea, lo que sale en el BOE, también lo que dictan y disponen los 17 parlamentos de las comunidades autónomas, e incluso para ciertas materias hay que saber qué ordenanza ha dictado un ayuntamiento concreto. Fijaros, estamos ante un volumen ingente de información que hay que conocer para saber ante un caso concreto cuál es el mejor planteamiento jurídico. Algo que varía según la parte a la que representas, porque no es lo mismo representar al arrendador que al arrendatario en un caso. La argumentación legal y el posicionamiento es diferente. Uno podría estar en una situación de perder el juicio y el otro de ganarlo. Los abogados trabajaban con los tomos que todos conocemos de las películas, de juicios, de esas estanterías que aparecen detrás. Pero cuando se inició el mundo de Internet, todo eso cambió. Toda la información se recopiló digitalmente en bases de datos jurídicas, donde se puede buscar y localizar cuál es el texto vigente hoy en día, por ejemplo, del Estatuto de los Trabajadores o cuáles son las sentencias del Tribunal Supremo en una temática concreta. Todo esto lo tenemos, pero nos dimos cuenta de que había que dar un paso más, porque esas bases de datos jurídicas que mueven en la actualidad millones de documentos, lo que ocurre es que encontrar o no los documentos relevantes para tu caso depende en muchas ocasiones de la destreza que tengas en el manejo de las bases de datos o a veces del tiempo que dispongas para analizar un caso. Esto supone un riesgo enorme, dado que si un abogado desconoce una sentencia que puede favorecer a su cliente, podría llegar a perder un caso o a tener al menos una peor conclusión del mismo. Empezamos a darle vueltas y a pensar que, al igual que ocurre, por ejemplo, con sanidad, donde tú vas al médico y te dice en qué porcentaje de casos puedes tener algún problema, por ejemplo, con la anestesia o con cualquier medicamento, en el ámbito legal pensamos que también debería ser posible disponer de unos parámetros objetivos en los que basarse para, bueno, determinar cuáles son las probabilidades de éxito de un caso. Porque verdaderamente no hay tanta diferencia, ¿no?, entre lo que le preguntamos a un médico o lo que le vamos a preguntar a un abogado. Le decimos al médico qué posibilidades, qué probabilidad tengo, ¿no?, de superar la enfermedad, y al abogado le preguntamos ¿y qué probabilidad tengo, ¿no?, de ganar un probable juicio si finalmente emprendo ese litigio, o cuál es la duración, ¿no?, de la enfermedad o del juicio. Entonces, de ahí que decidimos abordar un ambicioso proyecto de innovación. Decidimos que íbamos a empezar a leer y analizar con inteligencia artificial millones de resoluciones judiciales para extraer cuáles eran esos parámetros, indicadores, tendencias y patrones que permitieran ayudar al abogado a responder a esas, algunas de las cuestiones que más inquietan a sus clientes de una manera objetiva. El proyecto lo bautizamos como jurimetría, es decir, la aplicación al mundo del derecho de la estadística en la analítica predictiva. Nos encantó el nombre y lo adoptamos para este proyecto de I+D+I, en el que hemos trabajado muchas personas durante varios años, combinando en el equipo perfiles tecnológicos, pero también perfiles jurídicos y expertos en ciencia de los datos. Se trataba de convertir los millones de sentencias judiciales en gráficos interactivos para que el abogado pudiera analizar un caso fácilmente. Utilizamos metodología Agile y vimos desde el inicio que era necesario que nuestros abogados entendieran mejor lo que la tecnología podía hacer. Y por otro lado, también los informáticos debían ampliar sus conocimientos sobre lo que era una resolución judicial y las formas de expresión del lenguaje jurídico. Esa combinación nos ha ayudado a que verdaderamente los criterios y las decisiones de desarrollo que adoptamos se ajustaran a las necesidades reales de los abogados y a que tuvieran un rigor de calidad, puesto que los algoritmos eran definidos conjuntamente por personas con conocimiento jurídico y nuestro equipo técnico.
Desde el punto de vista más tecnológico, apostamos por la aplicación de inteligencia artificial en la nube, concretamente procesamiento de lenguaje natural, también aprendizaje automático o machine learning. Todo ello nos ha permitido tener bastante flexibilidad y escalabilidad en el procesamiento de esos volúmenes de contenidos, algo esencial en este tipo de proyectos en el que hay que analizar millones, ¿no?, de documentación, de resoluciones judiciales en modo Big Data, para de ahí extraer y definir esos algoritmos y presentarlo luego todo como gráficos visuales interactivos. Fuimos poco a poco aprendiendo el propio proceso, aprendimos de nuestros errores, nos adaptamos a lo que nos decían los abogados conforme iban viendo lo que estábamos construyendo. Había que ir ajustando los algoritmos a cada materia jurídica, porque no era lo mismo analizar un caso de divorcio a un proceso penal, por ejemplo. Ahora puedo decir que estamos orgullosos de haber diseñado y desarrollado la plataforma de análisis jurisprudencial predictivo, Jurimetría, que permite al jurista explorar y analizar de forma intuitiva información que nunca antes había estado disponible en modo de parámetros o indicadores relevantes al proceso judicial. Hemos identificado parámetros como la duración media de un proceso, cuál es la probabilidad de tener un recurso en una instancia judicial superior, predecir un poco cuál puede ser el resultado, ¿no?, en función de ese contexto jurídico, cuál es también el historial de litigación, la trayectoria de un juez, de un magistrado, de un abogado, cuáles son las líneas jurisprudenciales en torno a una temática, qué argumentaciones legales tienen más probabilidad de éxito dependiendo de ese contexto procesal concreto, y conocer en general, bueno, pues cuáles son, pues, todos los antecedentes o planteamientos argumentales tanto de la contraparte como de la empresa o institución pública que ha sido parte en un litigio para casos similares al nuestro. Pero esto no ha acabado aquí, porque conforme hay más abogados usando jurimetría, vamos descubriendo nuevas formas de ayudarles. Ellos nos sugieren qué tipo de parámetros e indicadores les resultan útiles y nosotros los vamos desarrollando. La verdad es que nos sentimos especialmente orgullosos de haber contribuido a mejorar y a modernizar la forma de trabajar de los abogados, y seguiremos haciéndolo con nuevas ideas y proyectos innovadores. Espero que esta experiencia que os he compartido os haya resultado de interés. A mí la verdad es que me ha encantado contaros lo que hemos hecho y cuál ha sido nuestra experiencia. Cualquier cosa que queráis saber con más detalle, allí estaré. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.